Tenemos la determinación de la viscosidad de los líquidos, ¿no? Bien, acá está. La práctica de la viscosidad es una práctica que es importante desde el punto de vista industrial, porque si conceptuamos bien el término viscosidad, vamos a entender como un logro de capacidad conceptual su aplicación para adelante. Si yo entiendo bien la viscosidad, entiendo bien para adelante por qué se genera pérdida de energía. Sabemos que la viscosidad es la aplicación de una tensión de corte, es decir, es una fuerza dividido, aplicado sobre un área determinada, de una capa que se desliza sobre otra capa de la misma sustancia. Entonces, como tal, eso es una resistencia al movimiento. Y esa resistencia es lo que vamos a ver para adelante. El estudiar la viscosidad nos ayuda a ver cuál sería el efecto que tiene o la correlación que existe con la temperatura. ¿Qué tanto es correlacionable la temperatura con la viscosidad? ¿Qué tanto influye? Eso es lo que nos da a entender esta parte. Bien, el conocimiento de la viscosidad, en este caso de los líquidos, nos van a ayudar en la parte de la mecánica de los fluidos como tal, ¿correcto? El objetivo general es determinar de manera experimental las viscosidades de diferentes líquidos. A su vez, vamos a cuantificar la influencia que tiene la temperatura en la viscosidad para diferentes líquidos, sean newtonianos o no newtonianos. En los objetivos específicos, el poder medir la viscosidad que puede ser del agua, que es un fluido newtoniano, el aceite de cocina, un detergente, una miel, un gel para cabello, un gel de lavaplatos, utilizando el viscosímetro de Stokes, que es el método de caída libre de una bola, de una canica, y se utiliza para eso una probeta. ¿Bien? Al final, lo que hacemos es encontrar cuál sería la viscosidad experimental y hacer la comparación o el cuadro comparativo con los valores teóricos que tienen las bibliografías correspondientes cuando cambiamos o cuando alteramos o cuando variamos la temperatura. El material que ustedes van a estudiar es el agua, el que ustedes crean, puede ser un jabón líquido, una miel de abeja, un gel de cabello, etcétera, ¿no? Y el equipo es el que está, acá no es así, es el que está en casa, sino acá se va a usar una probeta, en el caso que fuera así, ¿no? Y en el caso que no, pues van a utilizar, por ejemplo, un recipiente alto que es la probeta, una regla, una balanza, un vernier, dos canicas y un cronómetro, que eso sí está dentro del laboratorio. Este es un viscosímetro de tambor giratorio, por ejemplo. Este es un viscosímetro de tubo capilar, que lo hemos visto. Y este es el viscosímetro de Seibel, ¿no? Esto no lo tenemos, por ejemplo, esto no hay. Lo que nosotros tenemos es este sistema. Ustedes pueden usar, por ejemplo, pueden traer de casa una galonera y lo cortan por la mitad y la parte superior me la traen, mitad, cortada por la mitad, de tal manera que vas a colocar, por ejemplo, miel de abeja. Por ejemplo, digo yo, miel de abeja y vas a calcular el tiempo que demora en drenar. ¿Sí? Entonces yo puedo tener 100 mililitros, por decirles, oye, de detergente. 100 mililitros de detergente a la temperatura de 20 grados. Y después hago 100 mililitros del mismo detergente a una temperatura de 4 grados. Entonces, vamos a ver su grado de fluidez, de facilidad con que este se mueve, el indicador de la viscosidad. ¿Quién demora más? ¿No? Se supone que a menor temperatura hay mayor viscosidad, por lo tanto es mayor ser el tiempo. Entonces vamos a corroborar si es verdad lo que dicen los libros. Y este sería en el viscosímetro de Stokes, ¿no? Que es el de la caída de bola, ¿cierto? Donde lo hemos visto en clase también. Eso lo hacen con una probeta. La probeta le miden la distancia que va a alcanzar, que va a recorrer, perdón, la bolita a la altura de la probeta
y toman el tiempo. El procedimiento experimental van a usar, en este caso vamos a usar 4 fluidos diferentes, pero la condición es que deben ser viscosidades distintas, ¿no? Vamos a pesar los líquidos, a tomar en cuenta los volúmenes, que pueden ser 500, 300, 200, 150. Ahora, con estos valores vamos a determinar de manera experimental cuál sería su densidad. Vamos a determinar la densidad de la canica, pesamos la canica y medimos el radio de la esfera y con eso calculamos el volumen. Entonces tenemos la densidad de la canica. Ahora vamos a calcular la velocidad de la canica y para esto medimos la altura que alcanza el líquido en el recipiente, en la probeta. Dejamos caer la canica en el recipiente y medimos el tiempo en el cual ha transcurrido la altura o la distancia que ustedes han considerado. Con la distancia del tiempo obtenemos la velocidad. Y a eso le aplicamos la ley de Stokes para medir la viscosidad. ¿No? En el otro, perdón. Sí, está bien. Por ejemplo, acá vamos a tener 3 fluidos diferentes. Por ejemplo, aceite que puede ser de cocina o aceite lubricante, pues un detergente, etcétera, etcétera, ¿no? Colocamos un poco de cada fluido en el refrigerador y la otra parte lo dejamos en temperatura ambiente. Ubicamos un contenedor que sea desechable para usarlo como recipiente de ensayo. Le hacemos el orificio del fondo, pero si tienes una galonera con la parte superior que vierte, lo pones para el fondo y ya puedes drenarlo. Se coloca la misma cantidad tanto en el refrigerador como en el ambiente para hacer el ensayo correspondiente, si no, no podríamos hacer el cuadro comparativo. Si destapamos el agujero y dejamos que el fluido salga. Entonces registramos el tiempo que tarda el fluido en abandonar el recipiente y quedar vacío. Y con eso ya tenemos los fluidos con los tiempos, con cada uno de los tiempos característicos para cada temperatura. Y eso va a indicar a mí que debo tener cambios en el tiempo cuando he cambiado la temperatura. Y eso es algo que tengo que corroborar. Ahí sería, bueno, y ahí tienen ustedes, por ejemplo, acá la caída, lo que hace esto, perdón. Y ahí tienen ustedes cómo se encuentra la viscosidad, ¿no? Y acá seguimos, y acá sí tenemos la manera de cómo hallarla. Este es el peso específico de la canica, este es el peso específico del fluido, el diámetro de la probeta y la velocidad que ustedes han determinado, y con eso obtienen la viscosidad dinámica. Ahora, esto solamente la van a considerar siempre y cuando exista coeficiente de correlación. En este caso, acá lo pueden ver. Si la canica está en el centro, y lo pueden ver cómo cae, entonces no hay ningún problema de coeficiente de arrastre. No habría en ningún momento coeficiente de arrastre. ¿Por qué? Porque no se pegó a las paredes de la probeta. ¿Sí? No se ha pegado a las paredes de la probeta. Entonces, como tal, significa que no existe esta posibilidad, ¿no? No existe esto, el coeficiente de arrastre. Por lo tanto, no se considera esta variable. Ahora, si dependiera la temperatura, ustedes van a tener esta condición, tal cual, matemáticamente hablando. Pero a veces no es bueno considerarlo. Ahora, ¿cuál es la tarea? Ustedes van a tener, en casa tienen diferentes tipos de fluidos que son newtonianos y no newtonianos. ¿Cómo los puedes clasificar? De acuerdo al tipo de uso que tienen dentro de la casa. Por ejemplo, como la lubricación de máquinas en la inyección de plástico de bombeo de sustancias, cómo influye el tipo de utensilio con el cual se está trabajando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes tienen el SAE, la viscosidad SAE 40 y la viscosidad ISO, que me da a mí a entender cómo sería la aplicabilidad en los motores? Si yo debo tener un lubricante de monogrado o un lubricante multigrado. Entonces, eso necesito que me hagan la explicación al final de la práctica de viscosidad. Bien, ustedes acá tienen resultados, por ejemplo. Yo, la vez pasada se usó vinagre
y se encontraron los tiempos, ¿no? Y con eso encuentro el coeficiente de viscosidad. Por ejemplo, acá, para este de acá es, por ejemplo, para la probeta, ¿no? Este de acá es para el recipiente. Tienes vinagre, que tienes alcohol, 25 grados, 2 grados, 25 grados, 2 grados, y los tiempos que se emplean. Y acá tienes, por ejemplo, si fuera que hizo un arrastre, entonces utilizas esta figura o esta otra figura, dependiendo de lo que quieras ver. ¿Correcto? Bien. A ver, Jorge Michola. Del rozamiento en las paredes de la probeta. En caso llegara a suceder, ¿utilizamos el coeficiente o volvemos a repetir el experimento? Si quieres lo repites, o si no adicionas. Claro que se te complica más. Lo mejor sería repetir el experimento. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Moisés. Profesor, buenas tardes. Mañana igual vamos a contar con algún asesoramiento por parte del profesor, ¿no? Él, en caso tengamos dudas, va a poder solventarla. Todas. Van a haber 2 ingenieros más y cuatro estudiantes que hacen ayudantía con nosotros, que son quinto superior de su promoción. Y profesor, disculpe, de respecto al recipiente, ¿el orificio puede ser de cualquier diámetro? ¿O tiene que ser...? No, de cualquier diámetro, porque es el mismo que vas a emplear para ambos fluidos con diferentes temperaturas. Pero si tú empleas para un fluido, por ejemplo, el alcohol en gel, para un diámetro pequeño y el que está frío lo emplea para un diámetro grande, pues no hay cuadro comparativo, ¿no? Porque está cambiando el instrumento de medición. El instrumento de medición tiene que ser el mismo para ambos casos. Ya, profesor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Candy. Sí, profesor, vi un ítem de tarea en las diapositivas. ¿Es parte del informe del laboratorio o es aparte del trabajo? Parte del informe al final del laboratorio de viscosidad. Listo, profesor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo lo tienen claro? Para mañana van a haber una serie de exigencias que tienen que cumplirlas, ¿correcto? De tal manera de que eso es lo que nos exige la universidad. Nuestra obligación es cuidarlos a ustedes bajo la posibilidad de de alguna alternativa de contagio. Entonces, nosotros somos firmes y a veces exigentes en lo que vamos a desarrollar, ¿no? Es que tienen que entendernos si en algún momento exageramos. Preferimos pecar por exceso que por defecto, porque la idea es salvaguardar la vida de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Sí me entienden esa parte, no? Sí, ingeniero, excelente. Profesor, una consulta. Sí, te escucho. Aparte de la bata de seguridad, los lentes, ¿estaría pidiendo de forma progresiva más EPPs o solamente? No, hasta la fecha eso nomás. Y la mascarilla, pues, te están pidiendo que sea una KN o doble mascarilla la otra, ¿no? La quirúrgica. Así es como se exige en la universidad. Y en el tiempo que llevan ahí no pueden sacárselos. A pesar que es un laboratorio grande. ¿Sí se ubican en el laboratorio? ¿Dónde queda? El profesor, ¿puede darnos indicaciones porque la mayoría no se ubica en la universidad? Claro, ustedes creo que no han pisado la universidad todavía, ¿no? Así es, profesor, empezamos todo en pandemia, así, de manera virtual. Muy bien. Pero sí conocen la Escuela de Ingeniería Industrial. Sí, la escuela, la secretaría. La escuela, bajas, sigues bajando, ¿no? O sea, el camino ese de vereda que te lleva hasta que si fueras al laboratorio de química. Al pabellón de laboratorio de química, ¿sí se ubican? Tampoco. Bueno, siguen bajando, siguen como que, siguen el recto, siguen recto hasta que hay un cruce. Ahí hay una especie de T, van a mirar hacia la izquierda y hay unos tanques. Y con el tanque hay un portón abierto y ahí van a ver profesores y estudiantes que lo van a estar esperando.
para que empiecen a trabajar. Ustedes mañana tienen clases hasta las 10 de la mañana, ¿cierto? Un momentito, Luis. Tienen hasta las 10 de la mañana, se les da el tiempo suficiente necesario para que podamos empezar la disponibilidad del tiempo para trasladarse nada más, ¿sí? A ver, Luis, dime. Profesor, no he conseguido algún compañero que quiera hacer el intercambio de los horarios del turno de laboratorio. Y la verdad no es por algún capricho o... ¿En qué vamos a hacer la semana siguiente? Yo les sugeriría que lean, porque hay unos que han leído y me responden cuando yo hago preguntas. Entonces ellos están sacando buena nota. Los que he preguntado, los primeros que tienen una nota de jalados, pues tienen que esforzarse, preocuparse para la próxima clase, estudiar e intervenir, porque quieren mejorar su promedio, ¿correcto? Pero, así como le digo a ellos 4, le puedo decir para cualquiera de todos, porque acá todos tienen el derecho a una oportunidad, sin excepción, ¿correcto? Entonces, eso es lo que yo busco de ustedes, tener la posibilidad de hacer, de levantar sus capacidades para lograr el nivel intermedio que yo requiero en este curso, ¿sí? Entender, porque hay muchos estudiantes que yo les pongo el problema y se queden en el problema. Es como la vida. Tú tienes un problema, te pasa a ti un problema en tu vida personal, en tu vida familiar, y te quedas en el problema. Porque dices, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo tuve que ir? ¿Por qué me tuve que ir? Ahí estás en el problema. Igual estás acá. Entonces, si ya tienes el problema, pues búscale la solución. Y acá, cuando ustedes van a estudiar para el examen, ¿ustedes qué hacen? Cogen un problema resuelto y lo entiendes. Ahí está fácil. Yo te hago la pregunta, ¿yo te voy a dar un problema resuelto o te voy a dar un problema propuesto? Voy a dar un problema propuesto. Entonces tú tienes que desarrollar el problema propuesto. Y ahí formas el hábito, formas el camino, formas el procedimiento, desarrollas tu estrategia de cómo resolver un problema. ¿Correcto? A pesar que yo te voy a decir, punto 1, ¿qué tienes que hacer? Punto 2, se hace esto. Punto 3, se hace esto. Y aún así, en el día del examen, pues se nublan algunos, ¿no? Y tienden a buscar la copia. Y para el profesor es fácil ver una copia. ¿Saben por qué? Porque el que copia no entiende. Y lo copia tal cual está. Yo recuerdo en un examen que yo puse un problema y yo cambié había resuelto un problema en clase